nada más que precisar respecto a la exposición que ha hecho los distintos queridísimos amigos y colegas abogados representantes del Ministerio Público. En primer término, que si esto se trata de un derecho fundamental, todas las reglas, nosotros no estamos diciendo, se ha dicho aquí, que el derecho a la inmunidad del Congreso o la prerrogativa de la inmunidad del Congreso es un derecho fundamental. Lo que estamos diciendo es que para procesar a un ciudadano que ostente la categoría de congresista hay que cumplir con una regla de un debido proceso que se llama pedir autorización para el procesamiento. Esa regla de autorización para el procesamiento es parte integral del debido proceso. Y como es parte integral del debido proceso, ese formalismo es un derecho integrante del debido proceso, que es un derecho fundamental. Nada que ver una cosa con la otra. Número uno. Dos, también se dijo, un representante del Ministerio Público dijo que los demás coimputados nos estamos valiendo de la condición de senador como que siquiera, bueno, por un lado dicen que el senador es él, por otro lado que no hemos dicho eso, sabemos que aquí hay un solo senador. Lo que nosotros hemos dicho es que la acusación formulada contra todos incluyó al senador y que como la falta del acto a que hemos venido haciendo referencia hace nula esa acusación, el acto de la acusación por ser nulo es nulo por ser contrario a la Constitución. El acto de la acusación que contiene a todos es nulo y por ende favorece a todos esa nulidad. Nosotros no tenemos la culpa que aquí se haya hecho vamos a decir en lenguaje coloquial, hablado, un sancocho, ¿verdad? Donde metieron a una serie de gente, a mucha gente. Resulta que si el sancocho es sabroso, va a ser bueno para todo el mundo. Pero resulta que si uno cualquiera le echa un jabón, el sancocho es malo para todo el mundo. Y es precisamente lo que ha pasado. Que al echar el jabón, falta de procesamiento, de autorización de procesamiento del senador, ese sancocho se dañó y no lo va a poder saborear ni el senador ni los demás. Finalmente, uno de los distinguidos representantes del Ministerio Público, haciendo acopio del uso de la frase pasaporte y visado que yo utilicé ahorita, decía: el Ministerio Público tiene el pasaporte cuando el juez le dé la prisión preventiva y después iremos a buscar la visa. Bueno, pero me parece contrario a lo que los compañeros decían, porque decían que lo único que hay es inmunidad a preso. Ahora dicen, no, ni siquiera la inmunidad a preso. Arreglen, que después nosotros vamos a ir a pedir permiso al Congreso. Bueno, magistrado, nos parece justo, nos parece, digamos, justa y valedera toda la pretensión del Ministerio Público de tratar de argumentar, que lógicamente en silencio no se pueden quedar, porque como dice el vulgo, el que calla otorga, aunque el derecho, eso no necesariamente es así. Pero bueno, también hay el derecho al pataleo y el derecho a todo eso. En ese sentido, magistrado, nosotros ratificamos las conclusiones que escribimos. En el orden, magistrado, la réplica. En el orden, 3 puntos solamente en esta réplica, con la intervención del fiscal. Juan, esa doctrina española, pero nadie me dice que si este señor es español o no. Nadie ha mencionado a Guillermo Moreno en su escrito del día 8 del mes de diciembre del 2014. A eso no se refirieron. Sería bueno, sí, que el juez tenga este escrito para la decisión. Segundo, fue que él manifestó en los medios de comunicación que se despojaba de su inmunidad. Y yo le pregunto, ¿a usted le creyó? ¿A usted le creyó? Si el párrafo número 2 del artículo 1 del Código Procesal Penal dice que la inobservancia de la garantía judicial no pueden perjudicar al imputado jamás en la vida.
procedimiento para Félix para querer proseguir con lo demás. La garantía de la garantía del proceso es la nulidad. Y ellos están aquí en una condición excepcional, ya se había dicho. Entonces, en ese sentido, señoría, esto se resuelve en una sencillez. Desde el inicio la investigación arrancó ilegal, prosiguió ilegal. La sanción es la nulidad. Ratificamos. Sí. Ha entrado muy brevemente, de verdad. Entiendo que ya todo se ha dicho. Pero luego para nosotros nos causa cierta sorpresa que algunos temas se debatan en este lugar. Primero nos causó sorpresa que el distinguido colega que habló primero su parte del Ministerio Público hablara de tantos libros y no mencionó, ni siquiera mostró uno, aunque sea para confirmar las cifras. Y finalmente escuchamos a otro colega también, versado, de duda, que trataba sobre unos aspectos. Y me llamó la atención que quiso circunscribir todo a aspectos del quórum en un momento determinado. Y comentaba ya que con otro colega, de que si eso hubiera sido la intención del legislador, hubiera dicho que no se puede detener a más de tantos legisladores, porque el quórum no se debarata con un solo legislador. No se puede detener a más de tantos legisladores, porque eso es para mantener el quórum de la Cámara, de cualquiera de la Cámara Legislativa. Definitivamente no se puede referir solamente a eso. Porque eso no va a afectar. Si mañana afectaran al senador Félix Bautista, eso no va a afectar el quórum, por favor. El texto hubiera sido, como él dice, mucho más congruente, mucho más explícito, y se hubiera extendido en cuanto a su redacción a lo que buscaba. No tanto más de aquel número de legisladores. No, señoría. Honestamente hablando, de verdad, a mí me causa sorpresa que aquí estemos discutiendo la acusación y eso conlleva que sea una única sanción que puede imponer el tribunal desde ya por la violación al debido proceso de ley que en ello debemos modificar. Señoría, nosotros ratificamos nuestra conclusión. Simplemente puntualizar nosotros que utilizando un método de uno de los representantes del Ministerio Público cuando leyó la Constitución española y dijo que la Constitución española establecía de manera textual que se prohibía el procesamiento de los legisladores y que por lo tanto en la Constitución dominicana, si fuera equivalente esa prerrogativa, lo hubiera dicho también expresamente. Y después de eso el doctor Marino Félix leyó la primera parte del artículo 87 de la Constitución de la República, donde dejó claro, fuera de toda duda, de que dice que no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. O sea, él dejó claro de que esa parte de la Constitución de la República se refiere a las acciones penales que se pueda hacer en justicia en contra de un legislador. De modo tal que yo digo, utilizando el mismo razonamiento del representante del Ministerio Público, que si en esta parte de la Constitución el legislador hubiera querido que dijera arresto, lo hubiera también especificado. Y sin embargo dice acciones. Es todo cuando tengo que decir como entró. Nosotros no hemos dicho que es un derecho fundamental del senador Ortiz. Eso no es problema. El procedimiento establecido en la Constitución es parte de la organización del Estado Dominicano y tiende a respetar las prerrogativas propias de las cámaras legislativas, a darle autonomía e independencia frente a la administración o frente al Poder Judicial. Entonces, luego, si establece un procedimiento que trata de la división de los poderes y la organización del Estado, debemos entender que es un procedimiento de orden público constitucional. Y luego, la misma Constitución dice que todo imputado debe ser con el debido proceso que se establece para cada tipo de juicio. Entonces, para un senador, un diputado, el tipo de juicio, ¿cuál es? El que dice la Constitución. El Ministerio Público tiene que dirigirse al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que a través de ese funcionario se solicite el permiso para poder traer la acusación. Todo esto
esto da como resultado, al no observarse debido proceso constitucional, que la investigación es nula, que el apoderamiento es nulo, la acusación es nula y todo lo que antecede o siga es nulo. Ratificamos nuestra postura. Sí, vamos a ser breves, magistrado, pero parece que el Ministerio Público no entendió el planteamiento de la nulidad que hemos hecho nosotros los abogados de la defensa. Y decimos esto porque ellos simplemente se limitaron a hablar de la doctrina y de la dogmática en relación a la inmunidad parlamentaria, que muy bien expuso el doctor Pedro Barbuena. Se refirieron a la tutela judicial, fueron tan osados que se refirieron hasta la cosa nostra, por no decir también a la Constitución del 2002, a que un pretexto, una serie de situaciones, no así enfrentando el objeto por el cual se ha planteado esta nulidad. Decimos esto, honorable, porque existe una decisión arbitraria. Existe una decisión arbitraria que ataca el artículo 87. Y mientras lo escuchábamos a ellos, leían una discusión de nada más y nada menos que de Julio Meyer, de Carles Luti, de Clarián Ortega y de Binder. Todo procesalista o todo abogado penalista conoce estos autores. Y parafraseándolo a ellos y siendo muy breve, prometiéndole no más de 2 minutos, magistrado, Clarián Olmedo se va más lejos cuando se hace el planteamiento de este tipo penal y con relación a la inmunidad parlamentaria. Y él habla de un tipo constitucional. Y él cuando plantea el tipo constitucional dice lo siguiente: el tipo constitucional que trasciende la propia ley es un intento de salvar el principio de legalidad de las nulidades, que es lo que yo estaba esperando, lo que nosotros estamos esperando, que era lo que ellos iban a referir. Pero Meyer postula que la nulidad como la admisibilidad configura una crítica a la acción realizada de manera incorrecta. Magistrado, el tribunal no le puede corregir ni pasarle esa falta. Ellos actuaron y persiguieron de manera incorrecta en virtud al senador y por ende a los coacusados en base a ese artículo 87. Y Binder, que trató de hacerla mucho más amplia y entregarse en lo que pudiera ser una clasificación tripartita de esta, dice lo siguiente: una correcta concesión de la nulidad es de plasmarse sobre el eje de la funcionabilidad y de la finalidad de los actos. Y por ende, todo acto que deviene en incorrecciones procesales deviene en nulo. Y por ahí continúa con una práctica crítica con relación a la sanidad y al sistema de garantía. Magistrado, es obvio que el artículo 87 no le dieron cumplimiento. Es más que obvio. Bueno, estamos aquí ahora en el estudio viendo el juicio preliminar que se le lleva al senador Félix Bautista. Estoy al lado de Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Gracias por estar con nosotros. Y sería bueno de que nos dieras algunas orientaciones de lo que está pasando en el juicio en este momento. ¿Cuáles son los incidentes presentados y qué es lo que se procura en este juicio? Bueno, en primer lugar hay que recordar que esta es la audiencia preliminar, donde el juez lo único que hace es examinar si hay méritos para que el caso pueda pasar a un juicio de fondo que ya conocería la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. En esta audiencia preliminar, que es la tercera que se celebra, comenzó temprano en la mañana con algunos incidentes relacionados con la posibilidad de presentar precisamente incidentes. O sea, lo que quiere decir es que la barra de la defensa pidió al juez que se conocieran primero los incidentes. Correcto. Para ver si ameritaba o no después una decisión del juez. Mientras el Ministerio Público quería presentar su caso, los imputados pues querían presentar primero sus incidentes, que fue lo que decidió el magistrado Moscoso Segarra. En otras oportunidades los magistrados
oyen todo eso y los incidentes se van presentando más tarde, en otro momento o al final, según su sentencia. Usualmente siempre, se presentan siempre los incidentes al inicio. Lo que ocurre es que muchas veces los jueces acumulan los incidentes, no lo deciden, lo escuchan. Exacto. Y entonces toman la decisión de acumularlo para decidirlo conjuntamente con el fondo del caso. En este caso no va a ser así. Bueno, el magistrado Moscoso Segarra decidió que eso lo iba a ir decidiendo con cada uno de los incidentes. Si lo decide inmediatamente o lo acumula, es decir, pospone su decisión para decidirlo conjuntamente con la sentencia sobre la audiencia preliminar. Y bueno, luego de agotado esa fase que tomó cerca de 2 horas, discutir ese tema tan sencillo, pues los imputados comenzaron a presentar su primer incidente. Comenzaron los abogados del ingeniero Félix Bautista, que es obviamente el que lleva el liderazgo entre todos los imputados, y el incidente fue realmente sorprendente, porque recordemos que el ingeniero Félix Bautista públicamente había pues informado a la opinión pública que renunciaba a la inmunidad parlamentaria para poder demostrarle en un juicio al país que es completamente inocente de los cargos de los que se le acusa. Pues el primer incidente presentado hoy por el ingeniero Félix Bautista implica romper su promesa de renunciar a la inmunidad parlamentaria, porque lo que invocó fue precisamente la inmunidad parlamentaria. ¿En qué consiste la inmunidad parlamentaria? Bueno, usualmente en derecho en sentido general, no en República Dominicana, la inmunidad parlamentaria tiene 3 dimensiones. La primera es proteger al legislador por lo que dice en las sesiones de trabajo. Todo lo que él diga allí, no importa a quién insulte, a quién ofenda, si es injuria, difamación, está protegido el legislador. Esa es la primera dimensión. Y existe en la República Dominicana. La segunda dimensión es protegerlo de un arresto imprevisto. Eso es para proteger la función parlamentaria. No vaya a ser cosa que el Poder Ejecutivo quiera pues mandarle un mensaje al Congreso apresando a un legislador. Para poder hacerlo requiere la autorización de la Cámara a la que pertenece el legislador. De lo contrario, no puede ser apresado mientras la legislatura esté abierta. Y esa protección también la tenemos en la Constitución de la República Dominicana. La tercera dimensión de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la investigación y el sometimiento a los tribunales. En países como en España, por ejemplo, la Constitución española claramente expresa no solamente que no se le puede apresar a un legislador mientras dure la legislatura, sino que no se le puede investigar o someter a los tribunales sin autorización de la Cámara a la que pertenece. ¿Y aquí? En República Dominicana no tenemos ese párrafo. Entonces, ¿por qué los abogados de la defensa están diciendo que eso es lo que se debió hacer y que la Procuraduría debió hacer eso antes de comenzar la investigación? Bueno, precisamente lo que alegan los abogados del ingeniero Félix Bautista, a lo que se ha sumado la defensa de todos los demás imputados, es que el senador Bautista no podía ser, primero, ni investigado y mucho menos acusado ante un juez sin obtener la autorización del Senado de la República, la cual pues obviamente no se obtuvo en este caso. Y citan... ¿No se obtuvo porque no había necesidad de obtenerla o por qué? Bueno, citan una cantidad de autores españoles, por ejemplo. Pero claro, ¿qué dice la Constitución española de una manera clara y contundente? En el artículo 71 de la Carta Magna Española dice: durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de la inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, igual que en la Constitución Dominicana. Este párrafo que sigue ahora es el que no tenemos en la Constitución Dominicana. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En otra palabra, que en España no se puede someter a un legislador a un tribunal sin obtener primero la aprobación de la Cámara. Ese párrafo está ausente en la Constitución de la República Dominicana, a pesar de que durante el proceso de aprobación de la Constitución del año 2010, pues habían varios asesores españoles, pues asesorando al Congreso y a la Asamblea Constituyente en ese caso. Sin embargo, ese párrafo, repito, figura ausente. De todas maneras, ese es el planteamiento que han hecho en el día de hoy
y el que se está discutiendo en este momento. ¿Cuál es la base legal que entonces tiene la barra de la defensa para argumentar cosas que no están en la Constitución, basamentado en que la Constitución de España lo establece? No. El caso del licenciado Rafael Flores Estrella, que fue también juzgado, tampoco el procedimiento fue llevado como establecen ellos. No se obtuvo el permiso del Senado para ser investigado y después procesado. O sea, que no veo que haya ni siquiera un caso de referencia que ellos puedan tomar. Por cierto, que hay un trabajo de Funglode que tiene un observatorio político, un observatorio legislativo más bien, donde el trabajo trata solamente sobre la inmunidad parlamentaria y donde se señala en Latinoamérica y en República Dominicana, donde se señala que el criterio que prevalecía en los años 80, y que obviamente no se ha cambiado, es que la inmunidad en la República Dominicana es para no apresar al legislador, no necesariamente para investigarlo o para someterlo a los tribunales. Usted lo somete a los tribunales y si el tribunal lo condena a pena de prisión, obviamente no va a poder ser apresado hasta que no termine la legislatura. Ha habido muchos casos de diputados que han sido procesados. Por ejemplo, me recuerdo ahora el diputado que fue por abuso sexual, del chino Radamés, y muchísimos otros casos, violadores de medio ambiente también, y todos fueron procesados sin un permiso y una autorización previa de investigados y procesados sin una aprobación previa del Congreso. ¿Qué argumentaciones puedes tú creer que ellos están manejando para convencer al juez de que eso procede? Escuché iba a decir magistrado Pedro Balbuena, porque fue magistrado hasta hace poco tiempo, uno de los abogados del ingeniero Félix Bautista, fue un excelente magistrado y es un excelente abogado desde el punto de vista técnico, no hay ninguna duda. Pues el abogado Pedro Balbuena señalaba en defensa de Félix Bautista que no existe precedente en la República Dominicana porque la Constitución Dominicana data del año 2010 y que del 2010 a la fecha no ha ocurrido ningún caso de esa naturaleza. Ya. Entonces lo que está es amparándose en derecho comparado, como decimos nosotros, en qué pasa en otros países. Lo que pasa es que hay que ver qué dispone la Constitución de cada uno de esos países. Por eso yo, como escuché que estaban refiriéndose a autores españoles, rápidamente busqué la Constitución española y vi ese texto que está establecido de manera clara de que se abarca en la Constitución española esa tercera dimensión de la inmunidad parlamentaria, que es que ni siquiera se puede investigar y procesar a un legislador en esa situación. Ahora mismo lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, es ya al Ministerio Público en su contrarréplica, es decir, ya la defensa de los imputados presentaron el incidente, le tocó un turno al Ministerio Público para defender o para rechazar ese incidente, luego le tocó la réplica a los imputados nuevamente y ahora estamos agotando el último turno del Ministerio Público, ya no hay más turnos después de esto, luego de esta que debe durar tal vez 20 minutos más, pues el juez se retirará a deliberar y vendrá con su decisión sobre este incidente. Ese incidente puede terminar el juicio en este momento. Si el juez evacúa la sentencia diciendo que sí que procedía de que el Congreso diera la autorización para la investigación. Si hay una sentencia, una decisión del juez ahí, ya terminó el juicio. No se pasa a juicio de fondo, lo declara irregular el procedimiento y finiquitado todo. Así mismo es. Puede hacer dos cosas el juez, o acumular y no tendría ni siquiera que retirarse a deliberar. Lo puede hacer inmediatamente, termina el Ministerio Público, acumula la decisión sobre el incidente para decidirla conjuntamente con el fondo de la audiencia preliminar y pues continúa el debate y vendrán otros incidentes. Bien. O puede sencillamente retirarse a deliberar y vendrá con la decisión. Si la decisión favorece a los imputados, el caso queda cerrado ahí y la oportunidad que tiene el Ministerio Público es de recurrir en apelación esa decisión. Bueno, me estaban apuntando ahora de que hubo un caso en el 2012 de Papo Fernández que la Suprema Corte de Justicia lo condenó en el 2012, lo condenó a un año de prisión por abuso de una menor. O sea que si hay un precedente, lo que habría que ver en este caso es si el Congreso permitió esa investigación. Eso es lo que habría que ver, si previamente el Congreso, correcto, si la Fiscalía procedió a ir al Congreso, decir, mire, estamos investigando a este diputado, ¿usted me permite investigarlo?
que creo que no creo que sea el caso, ¿verdad? Cada caso de los que ha habido, obviamente hay que revisar si se solicitó autorización a cámaras respectivas, ¿no? O no sé que haya terminado la legislatura y entonces en ese proceso sí pudo haber sido apresado y procesado. El tema es que si se acepta el argumento de Félix Bautista, que por cierto, en mi opinión personal como abogado, es un argumento un tanto desfasado. ¿Ustedes saben por qué se creó la inmunidad parlamentaria? Porque antes existía el Parlamento, los jueces y la corona, los reyes. Ahora, los reyes siempre controlaban a los jueces. Los jueces se reportaban a la corona. En consecuencia, cuando el Parlamento era rebelde, los jueces perseguían a los parlamentarios. Entonces, aceptar ese argumento en estos tiempos modernos, donde se supone que vivimos en un Estado democrático, social y de derecho, sería admitir, la propia Suprema Corte de Justicia sería admitir que el Poder Judicial sigue estando al servicio de la corona. No es verdad. Bueno, pero que lo admite el Poder Judicial. Pero ya hay cosas que no hay que admitirla verbalmente, sino con los hechos, ¿verdad? Y los silencios también. Llama mucho la atención que Félix Bautista haya dicho: voy a renunciar como acabas tú de establecer, voy a renunciar a esa inmunidad, y de repente esté pidiendo y pidiendo a través de esa inmunidad para que entonces el juicio termine y sea sobreseído. Yo creo que eso es algo que, bueno, el senador debió haber reflexionado seria y profundamente, porque le impide la oportunidad de demostrarle al país. Porque ¿para qué él pidió que se televisara el juicio? ¿Para presentar este incidente? ¿O para mostrar las pruebas de su inocencia? Entonces hay una contradicción entre esa petición que hizo hace unos días de que se televisara el juicio. Vamos a ver, Segarra se acaba de levantar. Eso significa lo que decías tú, que en este momento se retira el juez a decidir este incidente. En otra palabra, no lo va a acumular, lo va a decidir, viene con su decisión, y si es a favor de Félix Bautista, el caso queda cerrado en ese momento y solo podría recurrir en apelación ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público. Este retiro del juez puede tomar 2, 3 horas, media hora, tiene que decidirlo 4 hoy. horas, 5 horas. Es muy probable que venga, pudiera inclusive posponerlo si se dilata mucho la deliberación, pero es muy probable que sea en el día de hoy que venga con la decisión. La espera puede ser larga. Muy larga. Pero en este caso, ¿qué establece las leyes? Cuando es un incidente así y se está en juicio, debe decidirse en el momento. Pero ha habido muchas ocasiones donde, pues obviamente, por la hora en que es... Pero no es tan tarde, son las 2:20, 2:25. Es que esto puede tomarle al juez varias horas. Y si está a las 2 de la mañana deliberando, pudiera posponerlo para decidirlo otro día. Perfecto. ¿Se sabe cuántos incidentes se van a presentar? Sí, se saben, porque el senador Félix Bautista depositó el jueves de la semana pasada su escrito de defensa y todas sus pruebas, que dice que son más de 1000, que si se decide el caso a su favor ahora no se van a conocer. Pues el senador Félix Bautista señaló en esa oportunidad que había depositado su escrito de defensa, y yo me recuerdo, yo personalmente le envié un tuit preguntándole de dónde se podía encontrar o podía obtener copia del escrito, y él me señaló que en la Suprema Corte de Justicia. Por Twitter yo le señalé que es difícil conseguir un escrito en la Suprema, todo el tema del fotocopiado, cuando son largos documentos y muchísimas pruebas, y le sugerí que lo pusiera en su página de internet, y él pues dijo que sí, que lo iba a poner. De eso hace 7 días y todavía no lo ha subido. En ese escrito están todos los incidentes que se va a presentar. Y sigue siendo, bueno, no para el Ministerio Público que lo conoce, pero obviamente yo no he podido obtener copia de ese escrito para poder enterarme de cuáles son los incidentes que seguirían si se rechaza. Bueno, pues entonces significa que este juicio puede durar 6 meses o 7 meses o 1 año. O sea, si cada incidente va a tomar un día, pues posiblemente dure bastante el juicio, excepto que venga con una decisión a favor de Félix Bautista, donde termina la audiencia preliminar en este momento. No va a durar más de las horas que queden para
dictar la sentencia si viene con una audiencia a favor, una sentencia a favor de Bueno, Félix Bautista. y tomando en consideración que se ha establecido de que esta Suprema Corte de Justicia es un traje hecho a la medida de Leonel Fernández, quien Félix Bautista es uno de los más allegados, que Moscoso Segarra fue funcionario, que está ligado, que fue del PLD, del Comité Central, que es su esposa, que si él, pues uno entiende posiblemente de que no guarden mucho las formas y que hoy termine todo. ¿O tú crees que pueda darse el chance de que guarden un poquito más las formas y ese incidente no sea a favor de Félix Bautista? Bueno, mira, la realidad es que la ciudadanía la ciudadanía que sigue este proceso, obviamente, tiene una fuerte aprehensión por eso que tú señalas. Tanto el magistrado Moscoso Segarra como el magistrado Fran Soto, que conoció el levantamiento de la nota de advertencia que había pues depositado el Ministerio Público en los registros de títulos. Que después de ese levantamiento se trató de vender el avión, se trataron de vender algunas cosas, una situación lamentable. Pero bueno, esos dos magistrados tienen un historial que ninguno de los dos niega, de presencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana hasta que ocuparon funciones en el Ministerio Público, donde sin ninguna duda, eso está claro, ellos pues se separaron del partido. Pero antes de llegar al Ministerio Público y luego pues a la Suprema Corte de Justicia, fueron compañeros del partido de Félix Bautista. Yo no entendí nunca por qué el presidente de la Suprema Corte los eligió a ellos, a Moscoso Segarra para la audiencia preliminar y a Fran Soto para conocer del levantamiento. Porque habían otros jueces allí en la sala penal. Sí, pero ¿como cuáles? Que no fueran sumisos o genuflexos. Bueno, no, pero Esteban Yelán Casanova está ahí, Hirohito. Pero claro, pero esos son jueces realmente de otra tendencia y de otra forma. Pero lo que quiero decir es que no entendí nunca por qué eligieron precisamente aquellos que tenían historia dentro del Partido de la Porque Liberación no quieren guardar las formas, posiblemente. Pero eso les resta credibilidad al proceso definitivamente. Esa es la idea. Bueno, nos vamos a mantener aquí QAP, ¿verdad? En lo que podamos con la programación de SDN para transmitir este juicio, que es de suma importancia para el país, para el desarrollo democrático, para la transparencia. Hay que reconocer que la insistencia del senador Félix Bautista a que sea sometido a la justicia, él ha pedido investigaciones, ha ido donde el procurador saliente, amigo de él, Jiménez, para que lo investiguen. Se hizo una comisión de amigos del senador en el Congreso, que todavía estamos en espera de que esa comisión diga cuál fue su conclusión. Ha insistido en que sea procesado, ha insistido en que las cámaras estén ahí. Todo ese tipo de cosas hace pensar, o se siente él muy inocente realmente, que puede explicar cada centavo que tiene, o se siente muy seguro de que todo va a ser positivo para él. Bueno, de hecho, cuando uno ve la composición de los abogados, de los imputados, uno se da cuenta de quién es el líder de ese grupo y por qué el Ministerio Público entiende que forma un concierto de voluntades. Porque ahí está, por ejemplo, imputada la cuñada del señor Bautista, la señora Soler, y está siendo representada en esa audiencia. En este caso solo se sienta el senador en el banquillo de los acusados. No, están todos allí. Sentados, pero solo se le ha visto a Félix Bautista. Ya no hay banquillo de los acusados. No, ya no hay. Quedó derogado. ¿Y cómo se llama ahora? Penal. No, están junto con sus abogados. Ah, ya, sí, sentados. El banquillo del acusado era algo despectivo. Qué bueno que se borró. Pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, la cuñada del señor Bautista está siendo defendida por un abogado que es abogado de Félix Bautista en el caso contra Juan TH, que es el licenciado Francisco Álvarez Aquino. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido abogado de Félix Bautista en varias oportunidades. Entonces, bueno, aquí, como tú señalas, y yo estoy completamente de acuerdo, este es un caso muy relevante en la República Dominicana. Yo creo que es el caso emblema de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, sobre todo por el cúmulo de pruebas que ha acumulado el Ministerio Público. Yo nunca había visto un expediente de esta naturaleza con tal cantidad de pruebas, sobre todo obtenidas de oficinas públicas de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Bancos, de la Dirección General de Migración. O sea, si un caso de esta naturaleza presentado de esa forma no puede prosperar, pues la ciudadanía va a perder la esperanza de que aquí se pueda combatir la corrupción. Por lo menos es un caso emblemático. No te vayas, vamos a pasar a nuestra periodista que está desde temprano en la Suprema Corte de Justicia, Yarilis Calcaño, para que nos dé una visión general de lo que vivió en ese momento allá. Adelante, Yarilis.
Así es, muy buenas tardes para ustedes en el estudio. Como ya lo han escuchado a través de NCDN, ya el magistrado Alejandro Moscoso Segarra se retiró a deliberar esta petición que hiciera la barra de la defensa del senador Félix Bautista de la nulidad de esta acusación. Escucharon que el Ministerio Público pues se opone alegando que cómo se va a pedir una nulidad de la acusación si la acusación todavía no ha sido presentada. Y esto porque se ha agotado todo un tiempo precioso desde que inició esta audiencia el día de hoy, porque un gran tiempo se invirtió delimitando cómo iban a girar los debates, además de los incidentes presentados por la barra de la defensa del senador Félix Bautista y posteriormente también los pedimentos del Ministerio Público para que se le permitiera presentar formalmente esta acusación. Reitero, se ha invertido todo un tiempo y no se ha llegado a entrar en materia. Todavía el Ministerio Público no ha podido presentar formal acusación y habrá que esperar a que el magistrado Alejandro Moscoso Segarra retorne ya pasada a las 5 de la tarde para pues deliberar sobre esta petición, y habrá que ver si en el transcurso del día decide seguir el proceso o en su defecto suspender para asignar una próxima fecha. Ya los abogados del senador, la barra completa de la defensa se ha retirado, pues ya en este momento son muy pocos los abogados que quedan en esta segunda sala en materia penal de la Suprema Corte de Justicia, donde se ha estado desarrollando esta audiencia preliminar. Y les reitero, esta última información es que el magistrado se ha retirado ya a deliberar y habrá que esperar que retorne para entonces fallar esta petición. Es toda la información desde aquí, desde el interior de esta segunda sala. Yo vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Yarilis. Bueno, según lo que acabamos de oír, el magistrado dice que vuelve a las 5. Va a comer, me imagino. Tendrá un tiempo rápido para escribir su consideración y su sentencia, y si es verdad lo que acabamos de oír, pues a las 5 ya tenemos algo que saber sobre el asunto. Y él puede pues solamente escribir la parte dispositiva, eso se hace con bastante rapidez, y pues motivar la sentencia posteriormente. Ya. Y se lee solamente la parte dispositiva en el día de hoy. ¿La parte dispositiva a qué te refieres? ¿A los enunciados? No, la parte dispositiva es la decisión. La decisión. La parte previa es donde explica la decisión. Perfecto. Esa pudiera posponerla y pues sencillamente leer solamente la parte dispositiva. Bueno, vimos como 12 abogados por parte de la defensa, no todos de Félix Bautista, sino de los demás imputados, y como 4 fiscales haciendo estas presentaciones. Algunos abogados consultados de lo que oían de los fiscales han dicho que los fiscales no se sienten con el suficiente conocimiento y argumentaciones como para poder ganar a una barra de abogados experimentados con muchísimo conocimiento, con muchísimo tiempo para prepararse por el incidente específico que han presentado. Consulté con 2 o 3 personas conocedoras y me dijeron que las argumentaciones de los fiscales realmente no fueron tan contundentes, tan puntuales como era necesario, como si lo hubieran cogido de sorpresa. No chequearon, no investigaron, no profundizaron. Bueno, mira, lo primero es que en mi experiencia personal, ellos tuvieron una semana. El senador Bautista depositó su defensa, su escrito con sus incidentes el jueves de la semana pasada, y depositó todas sus pruebas. Yo lo que esperaba en el día de hoy era que el Ministerio Público dijera que se pospusiera la vista de hoy, la audiencia de hoy, para permitirle terminar de estudiar un expediente tan complejo, depositado unos días atrás. Y fue todo lo contrario, o sea, son los que querían proseguir y que se conociera la acusación. Sí. Muy bien. Los argumentos por lo menos están expresados por los fiscales. O sea, tal vez la teoría tuya... Yo creo que debió tal vez profundizarse más en antecedentes, en casos previos, en investigar esos casos previos, que no escuché sobre esos aspectos, pero bueno, de todas maneras, yo creo que el caso debe rondar sobre la interpretación que va a hacer el juez. Hay algunos que dicen que la Constitución no se interpreta, eso no es cierto. La interpretación que debe hacer el juez de si, a pesar de la omisión
de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Revisora de la Constitución del 2010, de extender la inmunidad parlamentaria a la investigación, que eso hasta ahora nunca, yo creo que ha habido precedente en República Dominicana. Aquí el Ministerio Público ha investigado y nunca había levantado el tema, nadie, ningún abogado, de que tampoco se puede investigar. Y la Constitución Dominicana del 2010 no es diferente en ese tema de lo que era de las constituciones anteriores. ¿Sería ese el incidente mejor que tendrán ellos como para haberlo sacado de primero? O sea, o uno saca el mejor incidente que tiene para asegurarse rematar el juicio en el primer, en el boxeo, ¿cómo se llama? En el primer ring, en el primer parte del boxeo. O es que han ido sacando algunos para ir calentando la pista. Los abogados siempre tenemos estrategias. El primer round, ¿cómo le llaman? El primer estrategias. round, esa es la palabra. Y hay algunos abogados que utilizan la estrategia de presentar primero incidentes que deben ser rechazados claramente, tratando de buscar ese síndrome de Salomón, del rey Salomón, de dividir el niño en dos. Entonces el juez viene y rechaza 3 o 4 incidentes que son claramente improcedentes y luego presentan su mejor arma para que el juez diga, ya yo rechacé 4, voy a coger este. Al final con uno solo que acojan es suficiente, ¿no? Pero bueno, el magistrado Moscoso Segarra es un abogado, primero un abogado experimentado, fue un fiscal con mucha experiencia, es una persona que obviamente ese tipo de estrategia no debería desviarlo del punto central. El punto central es sencillamente si con su sentencia va a interpretar la Constitución para extender por frases que pueda tener la inmunidad parlamentaria a la investigación y al sometimiento a los tribunales. Claro que todos los legisladores en este momento, escuchando esto, deben estar diciendo, magistrados, protéjanos, porque los legisladores se sentirían mucho más tranquilos si no se le puede ni siquiera investigar. Eso le haría un daño tremendo a la democracia en la República Dominicana, un daño tremendo a la transparencia, porque ahora, si se siente ese precedente en la República Dominicana, que repito, no se había sentado nunca el tema de que no se puede investigar, pues ocurrirá que los legisladores, algunos legisladores de esos que no tienen, van a decir, ahora se puede hacer más abiertamente todavía, porque no me pueden ni investigar. Eso sería muy peligroso como precedente. No me pueden investigar sin autorización del Congreso. Ajá. Yo te pregunto a ti ahora, no me toca preguntarte, pero... No, con mucho gusto. ¿Y si Félix Bautista, y si el procurador hubiese solicitado la autorización al Senado de la República que conocemos, ¿cuál tú crees que hubiese sido la respuesta? Que no. Bueno, Que no, bueno, pero si hay si él mismo, Félix Bautista, él mismo pidió a sus compañeros, amigos, que lo investigaran y se creó una comisión para investigarlo. Que nunca decidió nada. Y que nunca ha decidido nada, que estamos en espera de que diga algo, pero no pueden decirlo por una serie de hechos que se han demostrado a través de todo el tiempo. Eso es así. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Álvarez, Pancho, por estar con nosotros, darnos algunas orientaciones de lo que está pasando. Recuerden que esto es un juicio preliminar para ver si el juez decide si va a ir a juicio a fondo. Y con este incidente presentado, posiblemente se pueda terminar toda la historia aquí o conocer los siguientes incidentes. Gracias a ti. O sea que esto va para largo. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación y vamos a estar atentos a las 5 a ver si es verdad que el juez sale a evacuar la sentencia de este incidente. Gracias y continuamos.